Tenemos la falsa creencia de que quienes más nos hacen reír son los que más disfrutan la vida. Al ver a Jim Carrey en la pantalla, automáticamente compramos la ilusión de que esa genialidad es el reflejo de un corazón inmensamente feliz. Asumimos que su luz nace de la felicidad, pero la realidad es mucho más cruda y dolorosa. La comedia de Jim Carrey no nació de la alegría, nació como un mecanismo de supervivencia. Fue el grito desesperado de un niño aterrorizado que intentaba con todas sus fuerzas rescatar a su madre de las garras de la muerte. Jim Carrey es la prueba viviente y a veces trágica de que las luces más deslumbrantes que el ser humano puede encender a menudo se usan solo para cegarnos ante la oscuridad más aterradora que habita en nuestro interior. Para entender su historia tenemos que volver al principio. James Eugene Carrey nació el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Ontario, Canadá. Su padre, Percy Joseph Carrey, era un hombre que le gustaba la comedia y la música. Tenía talento para el entretenimiento, especialmente para hacer imitaciones y hacer reír a la gente. Aunque Percy tenía ese lado artístico, eligió una vida más segura. Decidió trabajar como contador para mantener a su familia y poder llevar el pan a su mesa, en lugar de arriesgarse en el mundo del espectáculo. Su madre, Caitlin Oram Carrey, padecía de una depresión severa y una hipocondría crónica. Vivía prisionera de su propia mente, convencida todos los días de que estaba a punto de morir de alguna enfermedad terminal. Desde pequeño, James ve a su madre marchitarse devorada por la tristeza y es ahí, en esa habitación donde nace el genio. James demuestra que tiene un superpoder. Si se tira por las escaleras de forma ridícula, si contorsiona su rostro hasta parecer un dibujo animado, los ojos apagados de su madre de pronto vuelven a brillar. Por un segundo fugaz, sonríe. Por un instante olvida que quiere morir. James no actuaba para ganar un Oscar. Actuaba para mantener a su madre con vida un día más. Se convirtió en un experto en provocar alegría, porque su vida y la de su madre dependían de ello. Sin embargo, la vida no siempre sigue el camino que uno espera. Cuando Jim tenía 12 años, su padre perdió el empleo, y con ello llegó una crisis económica que lo cambió todo. Perdieron su casa y la familia terminó acampando en los jardines de sus propios familiares, hasta llegar a vivir en una furgoneta. Debido a las dificultades que atravesaban, James y sus hermanos después de la escuela tenían que trabajar turnos de 8 horas en una fábrica de neumáticos llamada Titan Wells. Limpiaban inodoros y fregaban pisos para poder sobrevivir. Y fue ahí donde algo empezó a romperse. Con las manos agrietadas por los químicos y la espalda doliendo por el esfuerzo, James se convirtió en un adolescente que llevaba un bate de béisbol escondido, esperando que alguien le diera una excusa para descargar su ira contra el mundo. Dentro de él comenzaba a acumularse una rabia silenciosa, un resentimiento hacia un mundo que parecía haberlos olvidado. Esa ira lo aisló, lo volvió un joven solitario. Terminó abandonando la escuela a los 16 años, entendiendo de la forma más brutal que la promesa de lo seguro, ese trabajo estable que le vendieron a su padre, no era más que una mentira. Años más tarde, Jim haría alusión a este momento con una frase que lo resume todo. Mi padre pudo haber sido un gran comediante, pero no creyó que eso fuera posible. Así que eligió una profesión segura y cuando yo tenía 12 años, perdió su empleo. Aprendí que puedes fracasar en lo que no amas, así que mejor arriésgate con lo que sí amas. Con esa lección nacida de la miseria, James con 15 años tomó una decisión, no por rebeldía sino por el hecho de no repetir la historia de su padre. Decidió subirse al escenario del club Jug Jugs en Toronto, con un traje amarillo que su propia madre le cosió, pero el resultado fue un fracaso. El público lo abucheó. Aún así, lejos de rendirse, volvió, porque comparado con la vida que llevaba, trabajando en una fábrica, atrapado en una realidad agotadora y asfixiante, el escenario no era un castigo, era una salida. Y aunque dolía seguir subiendo a ese escenario, era la única forma que tenía de escapar, aunque fuera por unos minutos. Salía de ese mundo tan devastador en el que vivía. Con el tiempo, James logra pulir su rutina y años después, la misma ciudad que lo abucheó termina rindiéndose ante su comedia, convirtiéndolo en una sensación local. Pero los sueños de James eran más grandes. A los 21 años, con poco dinero en los bolsillos y con una maleta llena de imitaciones, se muda a la meca del entretenimiento, Los Ángeles. Al llegar, comenzó desde abajo, presentándose en The Comedy Store, y es ahí en donde ocurre algo extraordinario.
El legendario Rodney Dangerfield, un titán de la comedia, ve a ese chico canadiense retorcerse en el escenario. Pero no solo ve muecas, ve hambre, ve genialidad. Decide contratarlo para abrir sus espectáculos en gira. Sin embargo, a pesar de este impulso a finales de los 80, Jim comienza a sentirse estancado. Hollywood lo ve como un imitador, un telonero, no como una estrella. En medio de esa incertidumbre, luchando por sobrevivir por sus propios méritos y sintiendo que el gran éxito se le escapaba entre los dedos, conduce su viejo Toyota hasta las colinas de Hollywood, alejándose del ruido de la ciudad para ganar perspectiva. Es ahí, en ese silencio, donde toma una decisión. Saca su chequera. Sus manos tiemblan ligeramente, no por miedo, sino por determinación. Escribe por servicios de actuación prestados, con la cifra de $10 millones. Lo fecha el Día de Acción de Gracias de 1995 y guarda ese papel en su billetera. Estaba haciendo una promesa consigo mismo. Y de manera impresionante la vida le responde de una manera que desafía la lógica. Llega el año 1994 y como una explosión, Jim Carrey domina el mundo con su actuación en las películas Ace Ventura, La Máscara, Tonto y Retonto. De repente, no solo tiene los $10 millones, es el actor mejor pagado del planeta. Tiene el dinero, las mansiones, el mundo entero a sus pies riendo a carcajadas. Cuando su padre muere en septiembre de 1994, Jim, en un acto de profundo amor y dolor, coloca aquel viejo cheque arrugado en el bolsillo del traje de su padre dentro del ataúd, con un simbolismo de "lo logramos, papá". Pero aquí es donde la historia da su giro más doloroso. Jim conquistó la montaña más alta del mundo, miró a su alrededor y se dio cuenta de que la cima estaba vacía. A pesar de ser el rey de la comedia, la depresión de su madre pareció haber echado raíces en su propio cerebro. Le diagnosticaron depresión clínica. El hombre que hacía reír a millones no podía sonreír cuando las cámaras se apagaban. Se vuelve dependiente del Prozac, un medicamento que calmaba su depresión y le ayudaba a salir de la cama. Sus relaciones amorosas fracasaban una tras otra, dejando un rastro de corazones rotos, incluido el suyo. Pero el golpe que casi lo destruye llegó en 2015. Su expareja, Catriona White, una mujer a la que amó profundamente, pero con una historia llena de inestabilidades, se quita la vida mediante una sobredosis de pastillas. La tragedia es absoluta, pero el mundo no lo abraza. El mundo lo crucifica. La familia de Catriona lo demanda, acusándolo de haberle facilitado los medicamentos y de haberle destruido la salud mental. Es arrestado y llevado a los tribunales y al escrutinio mediático más despiadado. El dolor de perder a la mujer que amaba se mezcla con la humillación pública. Su alma se quiebra en pedazos. Pero, ¿cómo es posible que un hombre que alcanzó todo el éxito material y social imaginable termine cayendo en el abismo emocional? Para entender este colapso hay que mirar a través de las ideas de Carl Jung, especialmente sus conceptos de la máscara y la sombra. Jung explicaba que todos construimos una máscara, la imagen que mostramos al mundo para ser aceptados, pero detrás de esa máscara escondemos todo lo que duele, traumas, miedos e inseguridades. A ese lugar oscuro lo llamó la sombra, y advierte algo peligroso. Cuando una persona se identifica por completo con su máscara, pierde el contacto con lo que realmente es. Jim Carrey construyó una de las máscaras más brillantes del entretenimiento, el hombre que siempre hacía reír, el rostro elástico que parecía no sentir dolor. Nació de un niño que intentaba salvar a su madre. Con el tiempo, entre aplausos y millones de dólares, dejó de interpretarla y empezó a creer que él era esa máscara. El problema es que el éxito nunca sanó su sombra, ese niño herido, solitario y asustado que alguna vez limpió baños para sobrevivir. Y cuando la vida lo golpeó con una tragedia personal, la máscara se rompió. Lo que emergió no fue una crisis pública, fue algo mucho más profundo, un colapso de identidad. Por eso en ese momento entendió la verdad más incómoda de todas. Él no sabía quién era realmente, porque había pasado toda su vida interpretando un personaje. Finalmente las demandas son desestimadas en 2018. Jim es exonerado ante los tribunales, pero el daño ya estaba hecho. El hombre de la sonrisa de goma, el que cobraba $20 millones por hacer reír al mundo, estaba exhausto. James había estado huyendo desde que tenía 12 años, huyendo de la pobreza, huyendo de la tristeza de su madre, huyendo de su propio dolor y de repente simplemente se detuvo.
James se alejó de la imagen pública, se refugió en el silencio de su hogar, en su estudio de arte, pintando lienzos gigantescos, pues ya no buscaba la aprobación de las masas, dejando la medicación, el alcohol y el café. Hace regresos esporádicos a la pantalla. Protagoniza Kidding, donde interpreta a un presentador infantil optimista, cuyo mundo familiar se desmorona de manera trágica, un papel que parece un espejo cruel y hermoso de su propia vida. Luego acepta divertirse un rato interpretando el villano en Sonic, pero ya no es el mismo, ya no está actuando para sobrevivir, está actuando porque le divierte, sabiendo que en cualquier momento puede quitarse esa máscara e irse a casa. Y tras la segunda entrega de la película, Kerry anuncia su retiro. Esta historia está para recordar que sin importar cuántas veces hemos tenido que actuar para sobrevivir, o fingir para ser amados, tú no eres el personaje que interpretas. Tú eres el alma que está detrás de la máscara, y esa alma, con sus defectos y virtudes, con sus risas y sus lágrimas, con sus éxitos y sus fracasos, siempre ha sido, es y será suficiente.